Hola, buenas tardes desde España, buenos días en donde estéis. Soy Jorge Sánchez, os voy a hablar hoy de la pila de producto, cómo la podemos crear, cómo la podemos gestionar y cómo podemos trabajar con ella. Estoy en Valencia, España y pertenezco a Moviliza Academy. Realizo habitualmente webinar que podéis consultar en la página web de TecnoWebinar para volver a ver los mismos y recibiréis el link a ellos. En primer lugar os presento, este soy yo, soy Jorge Sánchez, soy ingeniero informático de titulación y actualmente soy Agile Coach y tengo unos 35 años de experiencia en dirección e implantación de proyectos. Actualmente ayudo a las empresas a transformarse para asumir los continuos desafíos de la competencia y el entorno que les exige, como son trabajar por objetivos, crear cultura organizacional y optimizar de recursos. Soy trainer oficial de todas esas cosas que aparecen ahí. Estoy colegiado por el Colegio de Informáticos de la Comunidad Valenciana, por ISACA, participo activamente con el INCIBE en formaciones de ciberseguridad, colaboro creando material en Scrum Manager y soy embajador de conocimiento en Certiprof. Habitualmente también tengo en estas dos certificadoras vídeos en los cuales podéis consultar en su web. El canal de YouTube en el cual participo, subo los vídeos y podéis consultar desde ya, es en el canal de YouTube Agile Valencia. Mi perfil de LinkedIn es el que figura ahí, mi Twitter y mi correo electrónico por si alguno me quiere consultar algo por correo electrónico. En primer lugar, la transformación digital o hacer un cambio en la transformación digital no es solo hacer un cambio tecnológico, es decir, cualquier transformación digital no es realizar un cambio tecnológico, hay que sacar el mayor rendimiento posible y conseguir esto para impulsar la rentabilidad. Y pasa por hacer una correcta gestión del cambio o una correcta gestión de la pila de producto, una correcta definición de lo que vamos a trabajar. En concreto, esto lo realiza, lo gestiona y lo optimiza, que es el encargado de optimizar el valor a las personas, el propietario del producto. Si eres parte de un equipo ágil que utiliza metodología Scrum y te gusta comprender mejor esta noción, si finges como Product Owner y quieres saber cómo crear y gestionar la pila de producto de manera eficiente, si solo tienes curiosidad de descubrir los beneficios de esta metodología y el valor agregado que la agilidad aporta a tus proyectos y sobre todo este seminario te resolverá las dudas de cómo actuar dando unas pautas y direcciones explicando qué es el propietario del Product Owner. Revela sus secretos y explica cómo organizarlo en tu empresa en pro de la gestión de proyectos ágiles. Este es el objetivo del seminario. Si cumples estos requisitos, pues bienvenido y este es el lugar adecuado. En primer lugar, vamos a recordar un poquito el modelo de Scrum, ¿vale? Para tenerlo claro y empezar a trabajar con él. Y en primer lugar, lo que vamos a tener es, dentro del modelo de Scrum, ¿de acuerdo? Aquí tenemos los eventos, que es la planificación del sprint, el sprint, la revisión del sprint y la retrospectiva. ¿Dónde está la pila de producto? La pila de producto está ahí. Y la pila de producto se carga con las necesidades que los usuarios los usuarios van a necesitar para utilizar y resolver la misma. La pila de producto puede ser también gestionado como un buzón de sugerencias por una persona, ese es el propietario del producto, que es el encargado de seleccionar, de priorizar, de ordenar la pila de producto para entregar el mayor valor posible en cada sprint. El sprint es un intervalo de tiempo y de forma regular vamos a entregar valor en forma de incremento que es acumulativo, como si fuera una capa de cebolla, a los usuarios, sobre todo revisado por el propietario del producto, ¿de acuerdo? Para comprobar que el valor entregado es el mejor y es correctamente con lo que hemos definido en la planificación del sprint. Pero llegado a este punto pensaréis, ¿qué es la pila de producto? ¿Para qué sirve? ¿Y qué narices contiene la pila de producto? ¿Vale? ¿Cómo tomamos estos requerimientos en los entornos ágiles? ¿Cómo vamos a comprobar, cómo vamos a tener estas necesidades
¿Cómo lo vamos a trabajar para comprobar? Pues básicamente lo que vamos a usar es historias de usuario. Los requerimientos como tal los vamos a gestionar mediante historias de usuario. La historia de usuario, la definición, ¿de acuerdo? Permite a los equipos de alto rendimiento, en concreto a los equipos de desarrollo, a los desarrolladores, a los que van a resolver el sprint, construir los productos correctos, incluso antes de pensar en hacerlo de manera correcta. Es decir, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en vez de pensar cómo lo vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a pensar primero qué necesitamos antes de cómo lo vamos a construir. Y para esto es muy útil la historia de usuario, con lo cual vamos a optimizar el esfuerzo, vamos a optimizar el trabajo para entregar el mayor valor posible a todos y cada uno de los equipos o de los clientes que van a hacer partícipe o disfrutar de este incremento, ¿no? En concreto, las historias de usuario está basado en la historia o la descripción o la visión de Mike Knopp, ¿vale? Allá por el año 2004, en el cual se utilizaron como opciones en vez de los requisitos para dar las necesidades o explicar las necesidades, explicar los requisitos que tenemos en una historia de usuario. En concreto, son una descripción breve de una funcionalidad software tal y como lo percibe el usuario. Lo estamos viendo, lo estamos describiendo, lo estamos gestionando como si fuera algo que el propio usuario, incluso el propio usuario, lo puede crear y la puede cargar directamente en la pila de producto, ¿de acuerdo? Con lo cual, tenemos una pila de producto en la que se incluyen historias de usuario, que son los requerimientos, de forma ágil para crear ese incremento e ir creándolo de forma iterativa para ir resolviendo las necesidades de los usuarios. En concreto, las historias de usuario describen funcionalidades que dan solución a necesidades o problemas del cliente o el usuario. Representan los qué. ¿Qué es lo que vamos a construir y se escribe en forma de una historia con una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario? Una descripción muy común que todo el mundo entiende y en una pequeña descripción de una o dos frases que normalmente puede caber en un POSIT y son las que vamos a utilizar para crear ese incremento. En concreto, las historias de usuario nos permiten concentrarnos solo en el valor de los componentes de cada producto. Y además, el producto es cómo podemos hacerlo y cómo harán resonancia, cómo harán unos con otros. Es decir, que lo que vamos a hacer es centrarnos, focalizar qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Para que ese producto sea el más adecuado posible y se integre de forma paulatina con el producto o productos que tengamos para aumentar el incremento, aumentar valor al cliente. Es decir, el incremento, que es lo que le vamos a entregar al cliente o al usuario final, ¿de acuerdo? Es como una especie de capas de cebolla en que en cada sprint le voy añadiendo valor en forma de funcionalidad, en forma de resolución de necesidades que tienen los usuarios para que estos tengan el mayor valor posible y la pila de producto es la que se va a encargar de gestionar todas estas peticiones para entregar el mayor valor a cada usuario en cada incremento. Las historias de usuario son breves, son fáciles de entender y de aceptar y son persistentes, ¿de acuerdo? A la hora de retención. Por lo tanto, son breves, fáciles y fácilmente memorizables. Pero además no se tienen que escribir los detalles, no me tengo que centrar en los detalles, sino me tengo que centrar en lo que quiero. Es una descripción muy, muy, muy breve. Las historias de usuario es una nueva forma de trabajar a la hora de ordenar los requisitos y sencillamente una historia de usuario es una nota recordatoria de una conversación que vamos a tener en el futuro, tanto el propietario del producto como los miembros del equipo, para seleccionar esa historia de usuario, para pactar qué necesidad vamos a resolver y cómo vamos a resolver. El propietario del producto sabe el qué y los miembros del equipo saben cómo resolverla. Llegando a un acuerdo y cuando esa historia de usuario está preparada
que quiere decir que está estimada y priorizada, con lo cual podemos seleccionarla y podemos agruparla en modo de crear un nuevo incremento, un nuevo producto, un nuevo servicio en ese sprint, definiendo un objetivo que vamos a solucionar, puede pasar a completar esa pila del sprint que es la que va a gestionar el equipo para resolver el problema. Por lo tanto, antes de empezar a pensar en el cómo, estamos pensando en qué vamos a resolver y si eso nos va a aportar valor y en qué medida. Y vamos a seleccionar siempre lo que más valor nos va a aportar. Las historias de usuario son mágicas. ¿Por qué? Porque están orientados al resultado y no a la especificación. Porque no quedan escenarios que no probemos, pues estos tienen que estar descritos, desarrollados y explicados en los criterios de aceptación. Porque las historias de usuario no solo tienen qué es lo que van a resolver, sino en qué escenario van a interactuar. Y dejando a la parte del cómo a los equipos que son los que deben responder o resolver estas historias de usuario. Lo que está por fuera de los criterios de aceptación se convierten en una nueva historia y se le asigna prioridad. Es decir, que las historias de usuarios son muy interesantes porque voy a resolver un problema, una necesidad con unos criterios en unos escenarios concretos. Si necesito más escenarios, crearé más historias de usuario que se pueden resolver o en otras historias de usuario o estas historias de usuario pueden pertenecer a otro sprint, con lo cual voy añadiendo especificaciones, voy añadiendo escenarios, voy añadiendo soluciones a estas historias de usuario. Se puede olvidar, no nos tenemos que volver a preocupar por ella, porque es para tener un recordatorio, ya que está orientado a casos de prueba que garantizará que no quedan escenarios por cubrir. Realmente estos casos de prueba se van a gestionar, se van a pactar en la reunión de planificación, del sprint, con lo cual directamente, como he dicho antes, estas historias de usuarios son un recordatorio de una conversación que voy a tener detrás. Y esos escenarios se van a crear. Por lo tanto, voy a trabajar sobre los casos de prueba, sobre los escenarios en los cuales tengo que resolver esta necesidad y tenemos que tener claro qué es lo que vamos a obtener. Las historias de usuario, además, es un nuevo orden a la hora de trabajar con los requisitos. Una historia de usuario no estará finalizada hasta que cumpla todos los escenarios y cumpla todos los criterios determinados. Por lo tanto, los escenarios, tengo escenarios y tengo criterios determinados de aceptación en los cuales se deben cumplir. Y cuando se cumplan, entonces es cuando está terminado. Tiene que cumplir la función, tiene que cumplir todos los aspectos funcionales, las condiciones tiene que cumplir con los criterios de aceptación y pruebas, ya sea de forma manual o automatizada, tiene que estar desplegada y funcionando en un ambiente adecuado. Y por último, la aceptación de esta historia de usuario es porque fue probada, certificada por el equipo, más aceptada por el dueño del producto, con lo cual tiene una doble validación, tanto por el equipo a la hora de hacer el testeo y el dueño del producto, el propietario del producto, comprobar que ese testeo es correcto. Por lo tanto, las funciones, las condiciones, el despliegue y la aceptación son parte del proceso de resolver esta historia de usuario, sobre todo a la hora de comprobar que esta historia de usuario se cumple. La historia de usuario tiene dentro de la propia historia de usuario objetivos. Lo importante de la historia de usuario es la conversación que se genera o se debe producir alrededor de la misma. Es decir, como he dicho antes, y soy muy pesadito en esto, es un recordatorio. O sea, está definido a grosso modo para trabajar con esa historia de usuario cuando sea el momento, cuando tengamos la información y cuando tengamos todo preparado para intentar resolverla, no antes. Mientras tanto, voy cogiendo la información para intentar resolver la historia de usuario. Y me pongo a resolverla cuando es posible que entre en la reunión de planificación del sprint, ¿de acuerdo? Y es objetivo de que pueda realizarse en este o en los próximos sprints. Tiene que sincronizar las expectativas del dueño del producto o el usuario con el equipo respecto a la funcionalidad. Se tienen que alinear, es decir, que las funcionalidades que necesita, en este caso, el propietario del producto que representa al usuario,
¿de acuerdo? Se tienen que alinear en cuanto a funcionalidades, a la forma de resolver las cosas. Y por último, tiene que servir como elemento que dirigirá la elaboración del producto, si es software, si es otra cosa, otra cosa. Por lo tanto, nos puede servir para alinear y dirigir la construcción. Las historias de usuario tienen ventajas, que son, al ser muy cortas, estas representan requisitos del modelo de negocio que pueden implementarse rápidamente en días o semanas, más que nada porque un sprint no puede durar más de varias semanas, con lo cual pues, se tienen que implementar en un sprint, y si la historia de usuario no cabe en un sprint, no se puede desarrollar un sprint, hay que hacer algo con esa historia de usuario para que pueda ser resuelta en un sprint. Necesita muy poco mantenimiento, mantiene una relación cercana con el cliente y entendible por el cliente, permite dividir los proyectos en pequeñas entregas, permite estimar fácilmente el esfuerzo de desarrollo y, por último, son ideales para proyectos con requisitos volátiles o no muy claros, que, por cierto, son la mayoría de los proyectos en los cuales estamos trabajando hoy en día. Si el proyecto está claramente definido, pues trabajamos con un modelo de procesos o un modelo de creación o resolución de cosas que ya se han creado antes, ya se han resuelto antes y sabemos que siempre la tenemos que resolver de la misma forma. Pero si no tenemos claros los requisitos o tenemos abiertos los requisitos con algunas lagunas que tenemos que resolver sobre la marcha o no están muy claros, está la mejor forma. ¿Por qué? Porque es un recordatorio y, repito, para tener conversaciones entre el propietario del producto que representa a los usuarios y el equipo para intentar resolverla. ¿Qué no son historias de usuario? Vale, no son requerimientos, no son contratos, ¿vale? Y no se escriben desde un punto de vista de desarrollo ni de ningún departamento, sino desde los simples ojos de un usuario que tiene una necesidad y que la quiere resolver. No son casos de uso. No contemplan todos los casos posibles, principal caso de éxito y caminos alternativos para cada uno de los escenarios de uso. La mayor diferencia frente al caso de uso es que el caso de uso se realiza para finalizar un análisis, mientras que la historia de usuario se escribe para iniciarla. Entonces, la historia de uso, la historia de usuario se utiliza para iniciar, ¿de acuerdo? Para iniciar esos análisis que vamos a llegar a crear un producto y vamos a empezar a hacer ese análisis siguiendo unas conversaciones con una resolución, partiendo de todos los actores que intervienen, tanto el que quiere o el que tiene la necesidad encabezada por el propietario del producto como el equipo que sabe cómo resolverla, y los casos de uso solo se usan para finalizar, es decir, tengo que cumplir todos estos casos para que sea realmente aceptado. No son escenarios. ¿De acuerdo? No son escenarios de uso, sino cómo va a interactuar el usuario con el sistema y va a obtener un resultado. Por lo tanto, los escenarios se van a ir añadiendo o se van a ir definiendo dependiendo de los escenarios en los cuales trabaje el usuario, priorizando por aquellos escenarios que sean los que más use y a partir de ahí vamos escalando o resolviendo historias de usuario con los criterios de aceptación para resolver estas características con estos escenarios. Para ello utilizamos las 3 Cs. Las 3 Cs es una metodología en la cual partimos de tener una tarjeta en la cual se ha definido una historia de usuario, realizamos una conversación entre todos los integrantes que van a resolver o identificar o detectar qué es esa historia de usuario y qué funcionalidades debemos de tener, y una confirmación en la que vamos a incluir qué vamos a resolver, cómo vamos a resolver y en qué escenario vamos a resolver en el siguiente sprint con esa historia de usuario. Que no vamos a resolver todos los casos de uso, sino los que vayamos a priorizar o los más importantes para resolverlo. Una historia de usuario, primero partimos de una tarjeta que, como hemos dicho antes, es un recordatorio que nos sirve para planificar. Vamos a tener conversaciones para describir los detalles de esa historia de usuario en ese momento previo a la realización, por lo cual la estimación y el desarrollo y ver los casos
y escenarios en los cuales vamos a utilizar esta historia de usuario, hasta dónde la vamos a utilizar con detalle en lo que llamamos en la confirmación o criterios de aceptación, los vamos a describir lo más tarde posible cuando tengamos la mayor cantidad de información. Y por último, en la confirmación vamos a documentar con detalle todos los tests que vamos a realizar para comprobar si esta historia de usuario está completa o no. Con lo cual, primero creamos la tarjeta, creamos una conversación para describir los detalles y por último comprobamos que los tests que tenemos que hacer se van a pasar dando por finalizada, cumpliendo esos tests, que esa historia de usuario está finalizada y está testeada. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que es una historia de usuario. ¿De acuerdo? Lo primero que tenemos que tener es que tenemos una necesidad. Pues yo, si os digo que quiero un coche veloz, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y nosotros, como equipo, tenéis que plantearme una solución para darme un coche veloz, pues una opción la podéis hacer con un detalle esquematizado de las características que tiene un coche o sencillamente presentarme directamente el coche veloz, ¿vale? Siendo de mi agrado o no mi agrado, con esa descripción o resolución de esa necesidad. Posiblemente, pues esta puede ser una solución, ¿no? Un coche veloz, ¿de acuerdo? Un coche deportivo, de color rojo en este caso, con un alerón trasero, pues una forma aerodinámica y que tiene una velocidad muy, muy alta a la hora de conseguir ese transporte, ¿no? Ese desplazamiento de un sitio a otro. ¿De acuerdo? Pero claro, esto es muy subgéneris, es teniendo el punto de vista de producto. Estamos hablando de producto, no de resolución de una necesidad y de personalizar esa necesidad en alguien que la tenga que resolver. Las historias de usuario utilizan la siguiente estructura. Yo, como rol o persona que va a usar esta funcionalidad, deseo, quiero, necesito el objetivo requerido para y el beneficio o valor que va a generar el negocio. El objetivo requerido es quiero un coche veloz. Yo, como el rol o la persona que va a usar esta funcionalidad y para qué quiero este coche veloz. Por ejemplo, si yo digo lo siguiente, como bombero, quiero un coche veloz para ir rápido a apagar fuegos, evidentemente el resultado que nos viene a la cabeza es el que tenemos en la foto, que no corresponde en nada ni es parecido en nada al que hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque ahora hemos tenido en cuenta la necesidad real de la persona y hemos personalizado el producto a la persona y a la persona, al rol de la persona y la necesidad o el beneficio que va a requerir usando ese coche veloz. Si yo cambio bombero por policía para ir a atrapar a los malos, pues será un coche de policía. Si yo transformo bombero por enfermero, yo como enfermero quiero un coche veloz para llevar rápidamente a los pacientes al hospital, pues posiblemente os venga a la cabeza una ambulancia. ¿Veis la diferencia? Es muy poquita definición desde el punto de vista del cliente, personalizando la persona, personalizando la necesidad y sobre todo viendo qué beneficio va a obtener esta persona con la resolución de esa necesidad. Por lo tanto, dentro de la pila de producto vamos a tener historias de usuario, ¿de acuerdo? Que pueden ser transformadas como una visión del producto. Yo, como astronauta, quiero un cohete para ir a la Luna, una historia de usuario, una visión del producto, una definición del producto, ¿de acuerdo? Que es lo que me va a orientar a obtener el producto final y hacia dónde voy a ir acercándome para llegar a tener ese producto, ¿de acuerdo? Una visión del producto. Dentro de la pila de producto voy a tener épicas e historias de usuario. La diferencia que hay entre épicas e historias de usuario es que las épicas son tan grandes
que no pueden resolverse en un sprint. Por lo tanto, debo de hacer esas épicas, las debo transformar en historias de usuario que se puedan resolver en una pila del sprint, adelgazando esa historia de usuario, separándola, disgregándola, realizando lo que se llama un brainstorming, ¿de acuerdo? En la cual yo voy a un grounding, ¿vale? La épica la voy a desgranar en grounding, haciendo un grounding, desglosando la historia de usuario más pequeña que pueda una o varias resolverse en la pila del sprint. Por lo tanto, la pila de producto va a ser un contenedor de necesidades y la pila del sprint va a ser un contenedor de peticiones que debe de resolver el equipo. La pila de producto la gestiona, la prioriza, más que priorizar, selecciona el mayor valor para poder entregar al cliente final, al usuario final y crear el incremento con el mayor valor posible, y la pila del sprint es lo que va a gestionar el equipo. En la pila de producto está qué es lo que qué necesidad tenemos o qué queremos resolver, y en la pila del sprint que se va a transformar esas historias de usuario en una o varias tareas por historia de usuario en cómo lo vamos a resolver. Y las tareas serían como parte de trabajo personalizados a la persona que lo va a resolver. La pila de producto va a estar granulado posiblemente de la siguiente forma. Cuanto más prioridad tenga esa pila, esa historia de usuario, más arriba va a estar. Cuanto más arriba va a estar, más claramente definida va a ser esa historia de usuario. Con lo cual, cuanto más arriba va a estar, más claramente va a estar definido, ¿vale? Y más claramente vamos a poder crear esa historia de usuario, porque al ser un tamaño pequeño va a poder participar o va a poder entrar en esa pila del sprint. Por lo tanto, el nivel de detalle, cuanto más prioritario sea y más arriba está en la pila de producto, va a ser mayor, porque necesitamos resolver esa problemática o esa necesidad de la forma más rápida posible. Está ya muy cercano a la creación o a la necesidad y ya tenemos todos los elementos de juicio para resolverla, y cuanto más grande sea la historia de usuario, pues pasará a las siguientes releases, estará posicionado en las partes más bajas de la pila de producto porque está priorizado en forma fijo de arriba, de más prioritario a menos prioritario, llegarán a ser épicas, y cuando sean tan grandes, tan grandes, tan grandes que contenga varias épicas, pasarán a ser temas. Por lo tanto, pasarán incluso a ser a las siguientes sprints, las siguientes entregas o incluso a futuros proyectos, ¿de acuerdo? A años vista. Evidentemente, el propietario del producto debe ser un gran comunicador, y el propietario del producto debe de hablar con el equipo de desarrollo, con el Scrum Master, con los usuarios, con los stakeholders y con el propietario, con el business owner o el propietario de este proyecto, ¿de acuerdo? O el propietario o líder de este equipo Scrum, ¿de acuerdo? Para intentar gestionar y personalizar todas estas informaciones, estas selecciones, y aunar los intereses del dueño del equipo, ¿vale? El que paga el equipo, a la compañía que paga este equipo, los intereses de los usuarios finales, aunarlos para entregarle mayor valor a los stakeholders que sean funcionales o creables a partir de este equipo de la mayor forma posible. Evidentemente, llega a este punto de decir, ¿cómo creo el producto? ¿Cómo defino el producto? Más que crear, definir el producto. ¿El qué voy a hacer el producto? ¿De acuerdo? Porque es un producto que no está claramente definido, ¿de acuerdo? Y es un producto muy abierto, pues no lo puedo definir con exactitud, ¿de acuerdo? No lo puedo definir y lo tengo que estimar y lo tengo que priorizar. Para ello, lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta, primero, ¿vale? Para ello tengo que seleccionar si lo puedo o no lo puedo hacer. Y para ello, una de las primeras formas es si lo puedo priorizar como es posible que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque podemos tener en mente un producto o servicio que tenemos que realizar, pero puede ser que no lo podamos hacer. Puede ser que no sea deseable por el usuario final, o puede ser que no sea rentable a nivel de negocio. Por lo tanto, primero que tenemos que hacer es
¿Es deseable por las personas? ¿Las personas van a desear este requisito o este nuevo producto? Pues evidentemente sí, porque ellos hacen la petición directamente con sus palabras, ¿de acuerdo? En la pila de producto o al propietario del producto para que gestione esto. Por lo tanto, tenemos una innovación o un producto emocional. Evidentemente, el propietario del producto tiene que ser capaz de saber si esto a nivel técnico es capaz de realizarlo. Para ello, a la hora de priorizar y a la hora de pasar este trabajo al equipo de desarrollo y que lo pueden hacer con éxito, lo más cercano al 100% y que en la entrega al cliente de forma iterativa e incremental sea aceptado y sea visto con buenos ojos por parte del usuario final y que nos vuelvan a pedir siguientes sprints para ir aumentando valor y podamos crear un producto iterado y a lo largo del tiempo y cada vez mejor, ¿de acuerdo? Que sea factible a nivel técnico. Si el cliente las personas este producto lo quieren o lo desean, se puede hacer a nivel técnico, solo nos faltaría, ¿de acuerdo? Que sea viable esto a nivel rentabilidad, negocio, prioridad, lo que sea. Y es en este momento cuando se pacta y se indica qué es lo que va a entrar, qué es lo que no va a entrar, si lo hacemos, no lo hacemos, y empezamos a detallar las funcionalidades que vamos a incluir en este producto, los escenarios en los cuales va a intervenir este producto y los resultados que el usuario final le queda. Con lo cual, estamos trabajando primero en la forma deseable, en forma de tarjeta. Es factible en la conversación, pactamos si es factible y si es viable a la hora de rentabilidad y negocio y hasta dónde en los criterios de aceptación. Con lo cual, estas tres patas, ¿vale? Y esto sigue siendo un producto incluso de innovación que nos va a dar el resultado que nosotros queremos. Podemos hacer esto utilizando el método de las startups, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que crear un producto mínimo viable, ir midiendo conforme lo vamos probando en el mercado, aprendemos de los aciertos y de los errores y entramos en un bucle en el cual vamos creando, midiendo, aprendiendo, creando, midiendo, aprendiendo, que estamos siguiendo el método de Eric Ries de Lean Startup, que es el método que hacen las startups. Lanzamos un producto con el menor coste posible, pero que cumple las funcionalidades básicas, ¿de acuerdo? Deseables todas las deseables básicas por el cliente final, que sea puesto en producción y testeado y que resuelva ese problema, y a partir de ahí vamos midiendo, aprendiendo, porque estamos trabajando en un escenario que no tenemos claramente definido lo que vamos a hacer. Evidentemente no se trata de hacer un producto mínimo viable como está en la izquierda. Es decir, vamos haciendo capas, primero hacemos la funcionalidad, luego hacemos la fiabilidad, luego hacemos la usabilidad y por último hacemos el diseño. No. Un MVP tiene que ser en formato vertical. Tenemos que tener diseño, usabilidad, fiabilidad y funcionalidad. Debemos de cumplir todo lo necesario al cliente y tenemos que pensar que no es un prototipo. Es un producto que podemos poner en producción y que podemos sacar al mercado y que el usuario lo puede utilizar desde ya. Estas empresas que estaban haciendo siempre lo mismo no evolucionaron sus productos atendiendo las necesidades de los clientes, porque los productos pueden evolucionar, los productos evolucionan, los escenarios evolucionan, las personas evolucionan su petición. Por lo tanto, si estamos trabajando con un modelo ágil, con un modelo como pueda ser Scrum, en un modelo en que se van pidiendo continuamente nuevas funcionalidades, nuevos escenarios y nuevas necesidades a resolver con este producto o servicio, podemos hacer un producto que sea evolutivo. Si nos quedamos en un producto que no evoluciona a lo largo del tiempo, pues nos puede pasar como las organizaciones y empresas que están aquí. Kodak. ¿Qué pasó con Kodak? ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿Qué pasó con BlackBerry? ¿Qué pasó con Nokia? ¿Qué pasó con Yahoo? Si estamos hablando de organizaciones que se basan en unos productos, pues estas organizaciones, como estos productos ya no son tan atractivos para el cliente final, como hemos indicado, pues están aquí, en el cementerio de las empresas u organizaciones que ya no tienen valor o tienen atractivo con sus productos en el mercado final.
Evidentemente, a la hora de introducir un producto en el mercado final, en el mercado tenemos que tener lo siguiente. Tenemos que utilizar, ¿vale?, la curva de adopción de la innovación de Beres-Rogers, en la cual primero tenemos los innovadores y los adaptadores tempranos o visionarios, que esos pueden ser entre un 15 y un 20% de los usuarios, ¿de acuerdo? Para llegar a tener un producto mínimo para el cambio, que pasa a ser un producto mínimo viable, a ser un producto mínimo para el cambio, para sacar a producción a gran escala, aceptado por un grupo pequeño de usuarios, en los cuales pasaríamos a ser aceptados por la mayoría temprana, estaríamos por encima del 50% del mercado. Luego vendrían los conservadores y por último los escépticos hasta coger este producto adaptado por todos y cada uno de las personas dentro de este escenario. Poco a poco se va incrementando hasta que tenemos un producto testeado que ya puede ser utilizado por el gran público y se va generando y se va pasando ese producto mínimo viable hasta que puede ser un producto mínimo para el cambio cultural, esa innovación tecnológica tan deseada y tan esperada para que pueda ser realizado al público mayoritario. Y eso se va realizando en forma de iteraciones, método de ensayo y error. Tenemos, por lo tanto, la pila de producto, tenemos el propietario del producto que utiliza las 3 Cs, tarjeta, conversación y confirmación. Tenemos la planificación del sprint, en la cual se carga el sprint, el equipo que sabe cómo resolver las cosas y el propietario del producto que sabe qué es lo que necesita el cliente. Utilizamos para ello en la planificación del sprint la metáfora de las 3 Cs, tarjeta, conversación, confirmación, y por último, utilizando el método de la Lean Startup de Enel Ries y la curva de adopción de Beres-Rogers, podemos tener un producto finalizado para tener y posicionarlo en el mercado final. Pero, ¿cómo cargo? Y esto es un problema bastante interesante, ¿cómo cargo esa visión del producto? ¿Cómo cargo esa primera pila de producto? ¿De acuerdo? Porque tendré claro qué necesidad voy a resolver y qué necesito para resolver, porque para empezar un sprint tengo que tener dentro de la pila de producto la cantidad de trabajo necesario para realizar un sprint. ¿De acuerdo? Pues muy fácil, tenemos que desarrollar estos productos, estas ideas, estas soluciones, las tenemos que centrar en personas. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los que la van a utilizar y las que van a hacer posible que este producto pase a ser innovador, pase a ser aceptado y pase a ser interesante para su adopción siempre y cuando pensemos en ello. Una cosa es el problema que yo creo que tienen desde el punto de vista de desarrollador y otra cosa es el problema real que tienen. Este salto de isla, ¿no? Por aquí decirlo, porque lo veis que son como una especie de isla entre el problema real y el problema que yo creo que tienen, debemos de acercarlo y aunarlo para que yo tenga para que yo resuelva el problema real que tienen estos usuarios. Para ello, tengo que basarme en la empatía, tengo que resolver la necesidad y tengo que crear un producto con éxito, con alto valor, porque es el objetivo de trabajar con agilidad, en la cual, en vez de pensar en el yo, en ellos, tengo que pensar en nosotros, tanto el que lo va a usar como el que lo va a construir. Por lo tanto, aquí la empatía es muy importante. Si estamos hablando de personas, estamos hablando de empatía, estamos hablando de llegar a acuerdos de una forma rápida, utilizando una metodología, estamos hablando de design thinking. Design Thinking es una metodología en la cual vamos a tener 5 fases de desarrollo para crear un producto. En este caso tenemos, primero, empatizamos con el usuario. Antes de crear un producto tenemos que tener claro qué usuario tenemos, cómo vamos a empatizar, qué es lo que necesita, qué pasa por su cabeza y por qué tiene esa necesidad. Una vez que empatizamos con el usuario y tenemos claro esto, vamos a definir unas pistas que nos van a declarar o van a definir las claves para definir el problema que vamos a resolver. Una vez que tenemos estas pistas y hemos definido correctamente el problema a resolver, seleccionamos de todas las pistas qué problema vamos a resolver, ideando, ¿de acuerdo? Ideando qué vamos a resolver de todo lo que tenemos en la cabeza y cargamos
esa pila de producto. Una vez que cargamos esa pila de producto, ya la tenemos cargado, por lo tanto estamos en la fase ideal de Design Thinking y ya podemos pasar a producción. Por lo tanto, prototipamos, cambiamos prototipo por incrementos y eso lo hacemos en el sprint, revisamos, hacemos la revisión de ese sprint y testeamos que es correctamente lo que el usuario quiere y volvemos a trabajar, ¿de acuerdo? Siguiendo la rueda, creo, mido y aprendo y voy creando continuamente un producto mejor de forma iterativa hasta tener un prototipo viable, aceptable, el mínimo producto para el cambio, ¿de acuerdo? Y ya lo puedo sacar una vez que es aceptado desde el punto de vista de la curva de adopción de él por las personas, por un grupo de personas que son especialistas en probar productos y que son los que van a ser determinantes como escenario para empezar a dar servicio a las personas, ¿de acuerdo? Las que nos van a proporcionar este salto para pasar desde aquí a producción y crear en gran escala. Evidentemente, el Design Thinking no parte de un problema, sino que define qué problemas se van a tratar. Y ese es el objetivo con empatizar y definir. Y a partir de aquí empezamos a idear, no antes, porque estamos puestos desde el punto de vista del usuario. Evidentemente, se trata de trabajar con dos partes, encontrar problemas y en pensar soluciones. En encontrar problemas estamos hablando de descubrir y de definir estos problemas, construir. En este encontrar problemas tenemos claro la audiencia o las personas que van a usar estos problemas y vamos a construir desde un punto de vista las necesidades y percepciones que tienen los usuarios y a partir de aquí vamos a empezar a idear soluciones creativas para construir representaciones o ideas o prototipos o productos, ¿vale? Que sean aceptados por el gran público y a partir de aquí vamos a crear un producto que sea aceptado por el público y lo podemos pasar a producción. Básicamente lo que estamos haciendo es esto, empatizar, definir, idear. Una vez que tenemos las ideas, cargamos la pila de producto. Una vez que tenemos la pila de producto, hacemos el sprint planning, ¿de acuerdo? Hacemos el sprint review, hacemos la retrospectiva y así continuamente. Con lo cual estamos trabajando, ¿vale? Alcanzando los retos con los menores recursos posibles y somos eficaz y eficientes, con lo cual somos efectivos. Estamos en el punto B de esta matriz. Por lo tanto, podemos llegar a tener claro en esta fase de ideación y antes de empezar a trabajar un User Story Mapping, ¿de acuerdo? La fase de idea, antes de empezar a trabajar con Scrum, de lo que vamos a resolver. Por ejemplo, si tenemos un carrito de compra para vender libros, tenemos que buscar libros, agregar libros, acceso a los usuarios y pagar el libro. Luego, para buscar un libro, pues tenemos que buscar un libro, ver los resultados, ver el detalle del libro. Una vez que tenemos el libro en el carro, vemos el carrito de compras, damos el login en la página para hacer el pago, solo se puede registrar un usuario y pagamos. En la primera release hacemos esas funcionalidades, en la segunda release hacemos las siguientes funcionalidades y así sucesivamente. Y podemos tener una visión de release de productos que vamos a ir sacando en el mercado, actualizándolo juntamente con, y vuelvo a la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? A la diapositiva anterior y estamos trabajando que una vez que tenemos ideado y tenemos cargada la pila de producto y en la pila de producto tiene un User Story Mapping con los evolutivos de este producto que vamos a trabajar, tenemos ya claramente definido que podemos pasar a producción de sprint, a trabajar con sprints, a trabajar con Scrum en este caso, pasar al sprint planning, seleccionar pilas de sprints y empezar a hacer un sprint gestionado todos los días, supervisado con dailies y creando incrementos afectados por los usuarios y por el propietario del producto, haciendo retrospectivas para mejoras para llegar a este modelo. Este modelo en el cual tenemos aquí en medio, ¿de acuerdo? La parte de aprender, construir, medir, aprender, construir, medir, aprender, construir, medir, para crear ese producto, esos prototipos, esas visiones de negocio para hacer ya pasar del Design Thinking al Lean Startup y una vez que tenemos claro un producto que es aceptado por el mercado y que es innovador y que lo podemos pasar a producción, lo pasamos con Scrum a producción. Por lo tanto, todos estos pasos son los que van a necesitar para tener esa pila de productos que esté
mantenida, creada con el mayor valor posible de una forma real, con lo cual vamos a pasar de un modelo abstracto a un modelo concreto a la hora de crear este producto o servicio. Llegado aquí, nos queda pasar al turno de preguntas de las personas que estén en clase. Para recordar a los que quieran hacer preguntas, pueden alzar la mano. Les vamos abriendo el micro, pues aprovechando que tenemos a Jorge aquí presente. Nos gusta conversar con ustedes y también, pues si no quieren por el micro, vía micro, pues pueden enviar sus preguntas y las leemos también. O no tienen micro o lo tienen todo claro. Oscar. Pues no están haciendo preguntas escritas ni tampoco levantando la mano para hablar por el micro. ¿Tú qué dices? Pues dicho esto, pues os comento pues que pues si tenéis alguna duda, pues estos son mis datos, ¿de acuerdo? Mi perfil de LinkedIn, pues si se os ocurre alguna pregunta para consultar. Y por último, pues que pertenezco a Mobilize Academy, somos centro oficial de certificación de Scrum Manager, Certiprop, PeopleShare y PCB, entre otras, y somos una organización que realizamos formación de certificación dentro de estas certificaciones y además hacemos mentoring y consultoría a organizaciones. Pues dicho esto, Oscar, yo no tengo nada más que decir. Si no hay dudas o consultas por parte de la afluencia, pues podemos dejar zanjado aquí el webinar. Vale, vale. Veo que la gente no parece que tiene todo claro, que lo has explicado muy bien como siempre. Gracias. Y, y pues nada, un placer para nosotros tenerte siempre aquí en estos webinars y nos da mucho gusto. Nos vemos a la próxima entonces, que esté muy bien y que todos se la hayan pasado muy bien. Pues muchas gracias y hasta la próxima, que no tardaremos en hablar. Hasta luego, Oscar. Adiós. Hasta luego. Espera, tenemos una preguntita. A ver, sí, a Recién ver. nos íbamos y... Ah, vamos a ver qué es lo que Ah, quiere. no, nos dice Eric que todo muy claro, que muy buena explicación, que muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Eric, por darnos A ese ti, feedback. Eric. Pensaba que a nadie le había gustado. Sabemos que a una persona de todos los que hay le ha gustado. Podéis felicitarnos, podemos motivarnos más, ¿no? Para que volvamos, ¿no? Sí, Gracias, sí. Eric, ¿eh? Gracias, Eric. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego, Oscar. Hasta luego, adiós.